Si habláramos de uno de los lenguajes de programación más importantes del backend, sin duda podríamos hablar de Go. Gracias a Go se han creado herramientas muy importantes de la nube y es un lenguaje muy utilizado en la creación de aplicaciones backend a gran escala por parte de muchas empresas. Así que en este video te daré un resumen de los puntos más relevantes del lenguaje y por qué podríamos considerarlo una opción si te interesa especializarte en el desarrollo web backend. Pero primero veamos qué es Go. Go es un lenguaje de programación que fue creado en Google alrededor del año 2007 y anunciado como un lenguaje open source en el año 2012. Llegando con su versión 1.0. Lo interesante de Go es que a diferencia de muchos otros lenguajes de propósito general, Go fue desarrollado con la idea de poder ser utilizado en entornos distribuidos dentro de Google. Es decir, su propósito fue ser un lenguaje que resolviera los grandes problemas de la nube de Google. Antes de Go, Google tenía muchos servidores creados en C++, Java y Python, pero el desarrollo se tornaba lento y difícil de mantener, así que decidieron crear un lenguaje nuevo que tenga las mejores características de estos, como la rapidez de C++ y la facilidad de la sintaxis de Python. Todo esto con el propósito que los desarrolladores tuvieran un entorno más eficiente y simple. Esto también significó que la creación del lenguaje no fue por aspectos teóricos, sino más bien prácticos. En palabras de uno de sus creadores, Go trata más acerca de ingeniería de software que en investigación de lenguajes de programación. El lenguaje fue pensado con estos puntos claves a resolver: compilaciones lentas, dependencias no controladas, cada programador utilizando un lenguaje subconjunto distinto, programas difíciles de entender, duplicación de esfuerzo, es decir, diferentes lenguajes que no soportaban las mismas bibliotecas tenían que recrearse desde cero, actualizaciones costosas, incompatibilidad de versiones, dificultad para escribir herramientas de automatización y compilación en distintas plataformas. Los que tuvieron la responsabilidad de resolver esto fueron científicos de la computación bastante importantes, entre los que podemos encontrar a Ken Thompson, el creador del lenguaje B, el cual es el predecesor del lenguaje C, a Rob Pike, que junto a Ken Thompson crearon el sistema operativo Unix, y Robert Grismer, que antes trabajaba en proyectos como el desarrollo del motor V8 de Google. Como resultado de todo esto tuvimos el lenguaje Go, que entre sus características podemos encontrar que es un lenguaje compilado, lo que significa que cuando terminas de escribir tu código y quieres generar tu programa, el compilador de Go convierte todo tu código a código máquina, que en la práctica es solo un ejecutable que no necesita dependencias extras, lo que permite generar programas portátiles y que son mucho más rápidos que los programas creados en lenguajes interpretados. Go también es de tipado estático y fuertemente tipado, lo que quiere decir que vas a tener que declarar los tipos de datos en variables y obtendrás errores en tiempo de compilación. También ofrece inferencia de tipos de datos, lo que hace al lenguaje muy fácil de leer y bastante compacto. Y al igual que muchos entornos de desarrollo modernos de otros lenguajes, Go viene con un sistema para administrar paquetes y módulos, lo que le permite añadir, exportar y hacer seguimiento de los paquetes que necesitan tus programas, lo que sería equivalente a los administradores de paquetes de otros lenguajes, como Pip en Python, Npm en Node, Composer en PHP y así. El lenguaje también viene con una enorme cantidad de paquetes estándar que permiten añadir funcionalidades como red, seguridad, matemática, testing, I/O, HTML templates, por mencionar algunos. Utilizándolos puedes desarrollar aplicaciones completas solo usando la biblioteca estándar. Aunque si no es suficiente, también puedes utilizar módulos de la comunidad que puedes descargar directamente desde GitHub y encontrar sus documentaciones en sitios como packagego.dev, lo que te permitiría añadir frameworks, drivers de base de datos y así. Otra característica es que también ofrece tiempos de compilación rápidos, gracias a innovaciones como el análisis de dependencias. Y una de sus características claves es que ofrece concurrencia gracias a sus Go Routines, las cuales son funciones que pueden ejecutar al mismo tiempo otras funciones haciendo uso de múltiples hilos del CPU. También permite administrar la memoria a través de punteros, lo que sería similar a lenguajes como C++, aunque no usa punteros aritméticos como en el lenguaje C, a menos que use sintaxis insegura, lo que puede generar fallos de seguridad y bugs. Todo esto hace que este lenguaje sea una opción muy fuerte para poder crear aplicaciones de red o aplicaciones de microservicios a gran escala. De hecho, es aquí donde se utiliza más el lenguaje, es decir, es muy utilizado en proyectos backend grandes, por empresas como Google, PayPal, Dropbox, Twitter, Meta, SoundCloud y muchas otras. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné que en Go no está pensado en aspectos teóricos de investigación de lenguajes, sino más en un sentido práctico? Bueno, esto lo notarás en la sintaxis del lenguaje, ya que no encontrarás clases o herencia, lo que significa que en el sentido estricto no es un lenguaje orientado a objetos. Aunque utilizando sus stacks e interfaces puedes llegar a tener un paradigma algo similar, y aunque veas funciones anónimas y first class functions que vienen del paradigma de programación funcional, tampoco hace a Go un lenguaje funcional. Es decir, Go es más similar a un lenguaje procedural como lo sería C. Con Go se han creado programas como Docker y Kubernetes, que son herramientas principales de containerización en aplicaciones de la nube, o proyectos como CrowdRushDB, que es una base de datos SQL distribuida desarrollada en Go. E incluso también puedes ver herramientas de alto nivel desarrolladas encima de este lenguaje, como por ejemplo ESBuild, el cual es un builder de proyectos de JavaScript que te permite transpilar código muy rápido, siendo este la base
base de proyectos como Bit.js. También está Pocketbase, que es un ejecutable creado en Go, que te permite tener una especie de backend as a service, como lo sería Firebase. O Welch, un proyecto que te permite crear aplicaciones desktop utilizando Go para comunicarte con el sistema operativo y frameworks de frontend para desarrollar interfaces gráficas de escritorio. En fin, Go es una muy buena opción para aquellos proyectos que se requiere velocidades altas sin sacrificar la experiencia de desarrollo. Cuando estudies Go, quizás en ocasiones sientas que estás escribiendo código en un lenguaje interpretado o en una especie de C más simple, pero con módulos similares a lenguajes de programación de alto nivel. Si quieres enfocarte en el desarrollo backend utilizando un lenguaje con sintaxis y herramientas modernas, además de tener demanda, este puede ser una buena opción. O si vienes de lenguajes fuertemente tipados como Java, C# y buscas un lenguaje más simple, pero igual de eficiente, Go sería una ruta más sencilla que ir por lenguajes de scripting como Python o JavaScript. Esto hablando del backend. Aún así, como ya deberías saber, no hay ningún lenguaje que sea bueno para todas las tareas, así que depende del desarrollador poner en la mesa sus opciones y partir desde allí.